Quiero hacer un reading blog de esta novela que estoy leyendo ahora, que es Stoner. Stoner de John Williams. Es un bestseller es como un clásico que hay que leer y a mí me lo recomendaron y yo dije, bueno, voy a empezar a leer. Me puse a leer, me lo puse a leer al principio de año, no entré, o sea, después empezó el cuatrimestre, qué sé yo, las materias, los trabajos, los parciales, todo eso, lo dejé y lo retomé ayer simplemente porque, bueno, no me gusta tener cosas así sin leídas por la mitad. Entonces dije, bueno, me voy a llevar Stoner y me voy a llevar Intermezzo de Sally Rooney. Ah, claro, porque no dije que estoy en Mar del Plata. Vine para un viaje de cumpleaños. Entonces dije, bueno, me voy a llevar estos 2 libros que no terminé. Y lo agarré ayer en el tren, porque vinimos en tren. Y, cuando empecé a leer en el tren, ahí entré a la vida Stoner y dije, sí, estoy súper adentro y tengo tantos sentimientos con esta historia y con lo que me está pasando que dije, voy a tener que hacer un video para YouTube. Porque necesito compartir todo esto que me pasa con estas lecturas. Bueno, ¿quién es Stoner? ¿No? ¿De qué se trata esto? ¿De qué va esta novela? Bueno, es la vida de un profesor de literatura, creo que es especialista en literatura inglesa, que es hijo como de unos campesinos. Él va a estudiar a la Universidad de Columbia en Missouri. Es una persona muy de campo y en sus años de estudiante, creo que él que tenía 17 años, él empieza a estudiar como agricultura, que es la carrera que el padre le dice, a mí me parece que vos podés estudiar esto, y se la pagan con un gran esfuerzo, porque gente de campo, gente muy dura y pobre. O sea, con sus esfuerzos le pagan la universidad y va a Stoner allá, se queda en la casa de unos parientes y en eso toma un curso de literatura. ¿Sí? Tiene como una materia, vamos a decir, que es literatura inglesa y tiene un profesor que es Sloan y ahí él tiene una epifanía en una clase. Estaban analizando, leyendo a Shakespeare y él tiene ahí como una epifanía y se enamora completamente de la literatura y cambia de carrera sin decir nada y se pone a estudiar. Y el profesor que él tenía nota esto en lo largo del tiempo y le dice, usted Stoner va a ser profesor, por si no lo sabe, y él como que, bueno, nada, acepta ese destino, porque además realmente él estaba fascinado y era lo que más le gustaba y es lo que más le gusta, al menos hasta ahora, la literatura. Y comienza a armar sus clases y comienza su recorrido en la universidad, digamos. Esto es como un poco la guía, lo que va a guiar su vida, ¿no? De hecho, el libro está, la novela está narrada en tercera persona, ¿sí? Donde nosotros vamos aparece la voz de Stoner, aparece la voz del personaje en diálogo, pero el narrador es un narrador en tercera. Y lo primero que dice es lo siguiente. O sea, el primer párrafo dice, William Stoner ingresó en la Universidad de Missouri en 1910 a los 19 años. 8 años después, en plena Primera Guerra Mundial, se doctoró y aceptó un puesto docente en esa misma institución, donde dictó cátedra hasta su muerte en 1956. Nunca superó el cargo de profesor asistente y pocos alumnos lo recordaban con claridad después de haber cursado su materia. O sea, es como que dice, como que al principio ya te dice, te voy a contar la historia de una persona que se murió intrascendente. Y entonces ahí nos empezamos a enterar de quién es este Stoner y vamos acompañándolo en ese, como diríamos, especie de resumen que hace en ese primer párrafo, ¿no? De ahí vamos a ver qué es lo que a mí me tiene conmovida en este momento, porque hasta el punto en el que estoy en la novela, a este personaje solo es un desgraciado. O sea,
es como que te da ganas de decir, lo pueden dejar leer tranquilo, o sea, déjenlo leer tranquilo en su estudio y que dé sus clases y ya está. Es como que el chabón no le pide nada a la vida y así todo, la gente es mala con él, la gente de su círculo más cercano, no todos, ¿no? Pero particularmente su esposa, él se enamora de una chica en un momento, una tal Edith, ella le pide la mano, la visita, ella accede a casarse con él y después ese matrimonio es todo un fiasco y un fracaso a partir del primer mes. Entonces ahí empiezan como una serie de cosas donde el chabón cada cosa que quiere disfrutar y cada cosa que como que él conecta y tiene un periodo de felicidad plena, se cae o se rompe. El primer golpe lo tiene porque, bueno, si bien su matrimonio es un fracaso, él con esta mujer tiene una hija. Y cuando tiene la hija, como la mujer no la cría ni la cuida porque está siempre enferma, porque además es una mujer que lo desprecia a él, o sea, que se casó pero no lo quiere, él cría a esa bebé, va a dar clases, viene, o sea, cría a ese bebé con mucho amor y le gusta pasar tiempo con su hija. Y empieza a trabajar como en su segundo libro, porque él ya para esa época ya había escrito uno, que es lo que le permitió como ascender en la facultad. Y empieza a tener cierta notoriedad también paralelamente en la facultad. Lo primero que pasa es que cuando él empieza a unirse a su hija, porque ya es un poco más grandecita y se empiezan a reír juntos, la mujer, que se llama Edith, reacciona a esta situación como queriendo romper ese vínculo e ingresa a la vida de ellos. Hasta ese momento ella se mantenía como en forma, como un satélite, ¿no? Como de forma, ahí vivía su vida de forma paralela, pero algo de ese vínculo de Stoner con la hija la perturbó, la molestó, y ella va y rompe esa situación, ese vínculo, y empieza a criar a la hija alejándola del padre. Entonces ese momento es muy triste, ese momento de la novela es muy triste porque él ya no la puede ver, ya porque, no sé, de alguna manera la que manda en esa casa es la mujer, porque la pregunta que yo me hago es por qué él permite que eso pase, no tiene ni voz ni voto en la casa, simplemente deja que la mujer haga. En algún punto siempre pareciera que la quiere como que se siente culpable por la infelicidad de la mujer y entonces la deja llevar hasta el extremo su locura. Y sostiene, y aguanta, y soporta. Stoner soporta como nunca. Y hasta ahí estaba todo bien, porque si bien estaba como alejado de su familia, del vínculo que tenía con su hija, lo que sucede después es que hay toda una situación en la universidad con un tullido. No sé qué otra forma usar eso. Hay toda una situación en la universidad con un alumno y con un otro docente que es un docente muy importante en la universidad, en la que Stoner se ve obligado, él reprueba a este alumno en la novela, queda de manifiesto que está bien reprobado, digamos, porque era un tipo que estaba medio acomodado y que no sabía nada, ni las cosas básicas. Y a partir de que reprueba a ese alumno, genera una enemistad con este otro docente que luego es jefe de departamento. Entonces Stoner, que para ese momento había logrado cierto ascenso en su carrera como docente, porque tenía cursos especializados y sus cursos siempre se llenaban y los alumnos lo buscaban y tenía reuniones con sus alumnos y lo pedían para las tesis y la mar en coche, todo esto se rompe y cae. Entonces yo estoy en ese punto de la novela, en el que Stoner es como... o sea, todo lo que él puede disfrutar, todo donde encuentra algo de sosiego y de paz. Es una persona es un personaje que pareciera que no le pide mucho a la vida, ¿no? Y sin embargo, bueno, le pasan estas cosas. Por un lado me enoja un poco porque él tendría que tener un poco más de carácter, porque es una persona muy inteligente y ve que en la facultad, una vez que este docente con el que tiene esta enemistad no va a... O sea, va a ser jefe de departamento y por lo tanto a él, o sea, le van a empezar a dar los cursos peores, que de hecho pasa porque le empiezan a dar solo los cursos de primer año.
él le dice a la mujer, por ahí nos tengamos que mudar, por ahí nos tenemos que mudar. Ella le dice, de ninguna manera. Dice, yo estoy enterada de lo que te pasó y a mí me parece que no, que esto, que no, que lo otro, y se tienen que quedar acá. Y se queda ahí y se va a morir ahí, Stoner, porque te lo dicen desde el primer párrafo, y sin embargo vos querés que haga otra cosa, es como crónica de una muerte anunciada, pero una cosa así terrible. Pobre Stoner. Bueno, eso. Y además, otra cosa que me parece muy significativa, quiero hacer 2 comentarios más para cerrar esta primera parte. Una cosa que me parece muy significativa de lo que le sucede a Stoner es que Stoner es feliz. En su momento, ahí cuando está con su hijita, él se había hecho en la casa una especie de estudio, de escritorio, donde estaba empezando a trabajar en un segundo libro, y le había puesto un escritorio a la nenita estaban ahí todos pacíficos, y la mujer cuando se lleva a la nena, o sea, que irrumpe esa situación y se lleva a la nena y la empieza a criar ella y no sé qué, también le empieza a vaciar el escritorio. Entonces él ya no tiene más un cuarto propio en su casa. Él ya no tiene más un lugar donde trabajar. Tiene que ir a trabajar a la facultad, donde comparte escritorio con otras personas, y pierde el interés y la motivación por ese segundo libro. Me parece significativo también del personaje, que deja que luego la ola, la avalancha lo arrase, ¿no? También. Como si no pudiera tomar una decisión sobre el rumbo de las cosas. Excepto cuando tuvo que sostener la nota de ese la nota de ese alumno que les contaba al principio. Yo creo que ahí es donde yo vislumbré, donde se pudo ver un poco más la fuerza del personaje y lo que lo movía. O sea, si él aprobaba a este alumno, lo que iba a pasar es que ese alumno iba a terminar dando clases. Para él eso era muy importante, porque una persona con esas características no puede dar clases, hacerse cargo de una clase. Eso era lo primero. Lo segundo que quería decir era hablar de las voces de los personajes. Cuando aparecen en diálogo, se sostienen unas conversaciones sobre literatura que son exquisitas, súper académicas, realmente interesante, porque cuando habla Stoner o cuando habla con los otros docentes se nota, digamos, el trabajo y la especialidad de él, lo que sabe y lo que le gusta la literatura. Pero bueno, nada, voy a seguir leyendo ahora, a ver si lo puedo terminar hoy y ya hacer la segunda parte y final de este Reading Blog, y también caminar un poco y ver un poco Mar del Plata, obvio. Y yo de corazón espero que le pase algo mágico en lo que me queda el libro, que es este pedacito. Porque hasta ahora, pobre Stoner, es todo sufrimiento y si bien me parece que vamos hacia allá, nada, yo todavía quiero que le pase algo bueno, que se gane el Kini, no sé. Bueno, lo terminé, pero no estoy lista para hablar en este momento. Tengo que pensar algunas cosas. Me voy a ir a un bar de fichines a beber unos cócteles y por ahí picar unas papas fritas para poner en orden mis ideas. Bueno, como dije hace un ratito, terminé de leer Stoner. Después fuimos a comer unas papas fritas y tomamos una cerveza en Antares. Y durante todo ese tiempo yo estuve pensando qué decir, cuál es la conclusión de esta lectura, ¿no? Lo que voy a decir es que yo quedé muy conmovida con esta lectura, y que en este momento yo tengo que hacer un duelo, y que es muy precipitado hacer una conclusión o ponerme en un rol demasiado analítico con respecto a esta lectura, porque yo me comprometo con lo que leo, por lo tanto no es algo que me vaya a salir tan fácil. Sin embargo, le debo este video, y además tengo ganas de hablar del tema, así que, bueno. Pero le debo este video un cierre. De Stoner está pasando por una situación en la que él tiene que sostener su postura. Él reprobó un alumno, tiene que sostener su postura. Esto para él es crucial, o sea, va a ser un conflicto que lo va a arrastrar hacia el final de la novela y de sus días.
No es un spoiler decir que al final Stoner muere, porque ya, como lo dije en la primera parte, lo dice en el primer párrafo, ¿no? Esta novela se va a tratar de la vida de esta persona. Lo que pasa después de eso es muy lindo y muy emotivo, porque tiene que ver con el amor y con un romance y con una aventura que tiene él, como que no solamente le da vida al personaje, sino que le da vida a la novela, y cada vez que Stoner encuentra un momento, pasan dos cosas, cada vez que Stoner tiene un momento de felicidad, uno es feliz y quiere que eso dure, pero al mismo tiempo sabes que tratándose de la vida de Stoner, esto va a terminar mal. Entonces ahí se juntan dos cosas, ¿no? El conflicto que tiene con este jefe de departamento histórico, que ya se va a volver histórico hacia el final de sus días, va a ser su enemigo. Personaje versus otro personaje, uno de los conflictos, una de las formas clásicas que puede adoptar un conflicto. Yo iba a conocer a esta chica cuando le está dando un curso de literatura como avanzada, medieval, esas cosas que le gustan a Stoner. Después esta chica vuelve a aparecer y con ella tiene un romance y tienen unas vacaciones, pasan unas navidades, unos 10 días juntos. Bueno, él va a tener este romance que es como una vida para la novela, para el momento en el que estamos. Y por supuesto esto se termina, es como que se juntan los dos conflictos y Stoner, se tienen que dejar ellos, y ella se va, no la ve nunca más. Y él sigue dando clases de un momento muy bueno después de la Segunda Guerra Mundial, donde se conecta de nuevo con su parte de docente y finalmente, se muere, la verdad. Y todo pareciera entonces que es esto que decía al principio, que es como que la novela de Stoner nos cuenta como una vida intrascendente de un ser humano cualquiera, pero sin embargo lo que yo me preguntaba es por qué conmueve. La verdad es que creo que no tengo demasiadas respuestas para decir por qué conmueve, pero quizás tenga que ver un poco con la focalización, con acercarnos a este personaje y también con la forma en que se desenvuelve la literatura en estas páginas y la forma en que esta vida es contada, ¿no? Porque Stoner me parece que nos viene a decir que ninguna vida es intrascendente, y sin embargo algo que todo el tiempo nos están marcando es esa pasión que él tiene por la literatura. Es de dejarlo todo por la literatura, o por el amor a las letras, ¿no? Que es como una especie de pasión que atravesó toda su vida y que finalmente le da sentido. Stoner muere en la última escena. Eso que me pareció una agonía, que los últimos... los capítulos están divididos por números, ¿no? Entonces el 16 y el 17 es una agonía. El 17, el capítulo final, son páginas de él muriéndose, básicamente. ¿Esto es un spoiler lo que estoy diciendo? No. Y uno va sufriendo también y va acompañando, y la escena final es terrible porque él toma su libro de un estante de libros que tenía ya con las últimas fuerzas y en un estado un poco un estado casi como de separación, digamos, de lo físico. Recorre los libros y muere con el libro en las manos. El libro cae, digamos, ¿no? El libro de su libro, el que había escrito. Bueno, no puedo decir mucho más de esto, pero voy a leer un fragmento que me parece que puede servir de ejemplo para mostrar quién era Stoner en realidad. Bueno, una vez, después de su clase nocturna, regresó a la oficina y se sentó al escritorio y trató de leer. Era invierno y había nevado durante el día, así que una blancura blanda cubría el exterior. En la oficina hacía mucho calor. Abrió una ventana junto al escritorio para que entrara aire fresco dentro de la habitación. Aspiró profundamente y dejó que los ojos vagaran por el suelo blanco del campus. Por impulso, apagó la luz del escritorio y se sentó en la tórrida oscuridad de la oficina. El aire frío le llenó los pulmones y se inclinó hacia la ventana abierta.
Escuchó el silencio de la noche invernal y creyó percibir los ruidos que la estructura celular de la nieve, intrincada y sutil, absorbía. Nada se movía en la blancura. Era un paisaje muerto que parecía llamarlo, succionar su conciencia, así como sorbía los sonidos del aire y los sepultaba en una blancura blanca y fría. Sintió que lo atraía esa blancura que se extendía hacia el confín de su mirada y que formaba parte de la oscuridad contra la que brillaba, de ese cielo nítido y despejado, sin altura ni hondura. Por un instante creyó abandonar el cuerpo que permanecía inmóvil ante la ventana, y mientras se alejaba todo lo demás, la chata blancura, los árboles, las columnas altas, la noche, las estrellas en la lejanía, le pareció increíblemente diminuto y lejano, como si menguara hacia la nada. Luego sus espaldas crujió un radiador, se movió y el paisaje volvió a ser el mismo. Es como, me parece, yo me lo guardé a esto porque cuando lo leí me dio la sensación de que Stoner era esta persona, era una persona que podía alcanzar desde la contemplación un estado meditativo casi, de fusión con el todo, un entendimiento bastante particular. Y me hizo pensar un poco también en lo que dice May Sarton sobre el estado que tiene que tener un escritor antes de ponerse a escribir justamente, que es ese estado de suspensión flotante, como si las personas que dedican su vida a la escritura o que dedican su vida a la lectura, o en el caso de Stoner a enseñar literatura, están de alguna forma un poco obligados a mirar el mundo de una manera más particular, más atenta, desautomatizada. Bueno, nada más. Obviamente después de todo esto yo les invito a todos a leer Stoner, y casi como que, si bien conté todo de qué se trata y demás, lo lindo, ustedes lo van a encontrar en en cómo está narrado en esto que acabo de leer, que la novela está repleta de este tipo de descripciones. Y bueno, nada, eso. Me gustaría decir que nada más.